buenas tardes, bienvenidos un día más, en una ocasión más, la última de este año, la última de este 2021, a nuestra sección de ciencia con Jesús Carrete. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, Paco. Muy bien, con muchas ganas de empezar. Gracias por darme una oportunidad más de dirigirme a nuestros espectadores. Estoy seguro que estarán todos esperándolo. Hoy vamos a completar este ciclo que hemos estado dedicando a las nanoestructuras. ¿Y cómo lo vamos a concretar? ¿Cómo lo vamos a completar? Perdón. Pues empezamos introduciendo unas cuantas definiciones y hablando de los tipos de nanoestructuras. Después hablamos de cómo las podemos fabricar. Pero quisiera dar unas pinceladas, nada más, contarle a nuestros espectadores los aspectos más generales de alguna de las técnicas que podemos utilizar para formarnos una imagen de la materia en esas escalas, que obviamente son completamente inaccesibles a nuestros sentidos en sentido estricto. Es decir, cómo podemos mirar la nanoscala, cómo podemos echar un vistazo ahí. Entonces quería empezar hablando de instrumentos ópticos, pero spoiler alert, voy a empezar con uno que ciertamente no vale para mirar en la nanoscala, solo para que podamos reflexionar un poco de por qué no vale. Y es el más sencillo, es la lupa, ¿no? Y como es bien conocido, la lupa consiste en una sola lente convergente, pero cuando la usamos, de hecho, quiero enfatizar que estamos utilizando dos lentes, o mejor dicho, dos sistemas ópticos. Estamos acoplando, de hecho, la lupa con nuestro ojo. De manera que los rayos de luz que pasan por el foco de la lupa, donde idealmente habremos colocado nuestra muestra, aquello que queremos ver, emergen después de la lupa paralelos y después pasan por nuestro ojo, que los enfoca a su vez en la retina. Entonces, jugando con la distancia focal de la lupa y contando con la de nuestro ojo también, podemos conseguir aumentos angulares relativamente significativos. Sin embargo, de ninguna manera, solo con una lupa vamos a llegar a ver objetos en la nanoscala, ni mucho menos. Con lentes muy especiales, muy bien pensadas, se puede llegar a un aumento angular, es decir, el factor de aumento de aproximadamente 30, pero con las lupas ordinarias, las que podemos manejar, incluso son muy grandes, un factor 5 es más típico, ¿no? Entonces, ciertamente con eso no vamos a llegar muy lejos, más allá del milímetro, de la fracción de milímetro como mucho. Pero esto me lleva al siguiente nivel, que es el microscopio óptico. Se trata de otro instrumento con mucha tradición, 3-4 siglos, pero bastante más sofisticado que la lupa. Requiere, para empezar, un sistema de iluminación específico para la muestra, ya no podemos simplemente colocarla aquí y echar un vistazo a través de una lente, y utiliza como mínimo dos lentes o dos conjuntos de lentes, es decir, dos sistemas ópticos que actúan como lentes. Uno de ellos se llama el ocular, el que está más cerca del ojo, efectivamente. El otro es el objetivo. El objetivo lo que hace es recoger la luz que pasa por la muestra y, digamos, conducirla al ocular. Y como podemos jugar con el acoplamiento de estas dos lentes, ocular y objetivo, podemos conseguir aumentos mucho mayores que los de la lupa. Podemos llegar, de hecho, a un factor de aumento del orden de 1000 si trabajamos en aire, o incluso un poquito mayor utilizando aceites especiales que juegan con las propiedades de la luz. No obstante, cuando hablamos de microscopía, el aumento en bruto es solo una pequeña parte de la historia, porque es muy importante conseguir buena iluminación, buen contraste. Hay una gran parte del desarrollo de la microscopía se ha dedicado, de hecho, a los sistemas de iluminación. No podemos mirar y tener un aumento muy bueno, pero no vemos nada porque todo es indistinto. Claro. Exactamente, ¿no? Incluso en el instituto, cuando muchos de nosotros hemos hecho las prácticas de observar una célula de cebolla, pues hemos visto que lo más importante, de hecho, es teñirla, utilizar un tinte para que se pueda ver. Pero bueno, sea como fuera, este factor 1000 nos sitúa aproximadamente en la escala de los micrómetros, es decir, de la milésima de milímetro. Y es muy difícil pasar de ahí por métodos puramente ópticos. Y esto no es una limitación tecnológica, es una limitación física. La razón es que nuestras lentes tienen una apertura finita, sencillamente es imposible pasar de un cierto punto, porque no podemos recoger rayos de luz con un ángulo demasiado extremo. Y que la luz que utilizamos en estos instrumentos ópticos no es realmente un haz de rayos sin estructura. Como bien sabemos, los que seguimos esta sección, es de hecho una onda, tiene propiedades ondulatorias. Por lo tanto, en esta escala ya ocurren fenómenos de difracción y la imagen de un punto no es ya un punto, sino una pequeña mancha, lo que se llama la mancha o el disco de Airy. Y cuando las manchas correspondientes a dos puntos se superponen, en ese momento no podemos distinguirlos, obviamente. Entonces, introduciendo los parámetros de un sistema óptico moderno de una calidad
ya extrema en las fórmulas relevantes para este fenómeno, llegamos a la conclusión de que con métodos ópticos, utilizando luz, no podemos distinguir detalles menores que, digamos, aproximadamente la mitad de una longitud de onda de la luz. Recuerdo a nuestros espectadores que si congelamos el tiempo y representamos una onda, por ejemplo, una onda luminosa como este estereotípico gusanillo, esta sinusoide, en el espacio la longitud de onda es la distancia entre dos picos, esencialmente, ¿no? Y para la luz visible, esta está entre aproximadamente 380 y 700 nanómetros, limitado por un lado por el ultravioleta y por otro lado por el infrarrojo. Y esto establece un límite bastante duro a nuestra resolución y nos deja aún fuera de la nanoscala, porque estamos hablando de varios cientos de nanómetros en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, he conducido ya un poco la discusión para que la respuesta sea obvia. Una idea inmediata es utilizar algo que tenga una longitud de onda mucho menor que la de la luz y que no nos cause este problema en esa escala, sino una escala mucho inferior. ¿Y qué podemos utilizar para esto? Pues bueno, aquí la respuesta es menos obvia, seguramente. Podemos utilizar electrones. Porque la mecánica cuántica nos revela que los electrones, lejos de ser partículas clásicas en este sentido un poco casposo de diminutas bolitas que van por ahí rebotando y que tienen una carga, eso sí, son entes cuánticos que pueden también protagonizar fenómenos que clásicamente se creían exclusivos de las ondas, como reflexión y refracción. Experimentos de interferencia, por ejemplo, se pueden realizar con electrones sin ningún problema en absoluto. Y de hecho es posible construir lentes electrónicas que funcionan desde el punto de vista fenomenológico de una manera bastante similar a las lentes ópticas. Si bien para curvar la trayectoria de los electrones y construir esa lente, lo que utilizamos son mecanismos magnéticos y eléctricos, precisamente porque el electrón tiene carga y podemos utilizar estos campos eléctricos y magnéticos. O sea, un momento, paramos. Que si yo no lo he entendido mal, lo que hacemos es mandar un chorro de electrones a través de un campo magnético para curvarlos, ¿no? O eléctrico, y así los curvamos y podemos hacerlos converger del mismo modo que haría la lente convergente para la luz y otros fenómenos ópticos similares. Entonces, dicho esto, ¿qué resolución nos puede proporcionar un microscopio basado en electrones si nos vamos a este razonamiento sencillo en términos de la longitud de onda? Pues resulta que la longitud de onda de los electrones es unas 100.000 veces inferior a la de la luz visible. Así que los microscopios electrónicos nos pueden dar factores de aumento del orden de 10 millones y por lo tanto la capacidad de resolver detalles muy por debajo del nanómetro, metiéndonos ya incluso en la escala atómica, por debajo de la nanoscala. Por lo tanto, el concepto general es relativamente sencillo, pero por supuesto la complejidad reside en la implementación. La gente tuvo esta idea muy pronto, pero para llegar a una implementación práctica se tardaron décadas. Y hay hoy en día varias o incluso muchas posibilidades, de las cuales voy a mencionar un par. El primer microscopio electrónico que existió y que todavía se utiliza hoy en día está basado en la transmisión. Entonces mandamos un haz de electrones tras desviarlo con unas lentes a través de una muestra de materia y registramos lo que pasa al otro lado, con una placa fotográfica especial o con una pantalla fluorescente. Una alternativa a eso es el microscopio electrónico de barrido, en el cual no miramos los electrones que pasan al otro lado, sino los electrones que rebotan después de interaccionar con la materia o incluso ni siquiera los electrones, sino otro tipo de radiación como los rayos X que se generan cuando esos electrones interaccionan con nuestra muestra. También existe, por supuesto, casi por simetría, el microscopio electrónico de reflexión, en el que lo que miramos son los electrones que rebotan, pero de manera elástica, es decir, especular, como la luz que se refleja en una muestra. Yendo un poquito más allá, todavía utilizando electrones, pero ya basándonos en una idea radicalmente diferente, existe un concepto más moderno que es el microscopio de efecto túnel, inventado en Zúrich en el año 86. Yo aún tuve ocasión de escuchar a su inventor hablando en conferencias varias veces. Lo que hace este microscopio es pasar una punta por encima de una muestra y establecer una diferencia de potencial entre esa punta y la muestra. El inventor, Heinrich Röhre, lo comparaba con pasar un iceberg por encima de una superficie, porque la punta es muchísimo más grande que la muestra. Y lo que se mide es la corriente que pasa, que representa la cantidad de electrones que son capaces de saltar de la punta a la muestra.
Y las ecuaciones de la mecánica cuántica nos permiten extraer un montón de información sobre la estructura electrónica de la muestra a partir de eso y, por lo tanto, de su configuración atómica también, a nivel atomístico. Y finalmente, y dejando claro, por supuesto, que habrá muchos que se nos queden en el tintero, quisiera mencionar también el microscopio de fuerza atómica. Lo que hace este es pasar una punta sobre una superficie a modo de sonda mecánica, un poco como haría la aguja de un tocadiscos. De manera que esa sonda mecánica es capaz de ver los surcos, las elevaciones, los valles de la muestra. Y después utiliza la reflexión de un láser para caracterizar el movimiento de esa sonda. De manera que es algo intermedio entre los microscopios ópticos y los microscopios electrónicos. Ya para terminar, más allá de la microscopía, aunque por supuesto con cierto solapamiento entre los dos grupos de técnicas, está la espectroscopía, que consiste en el análisis de los resultados de la interacción entre cualquier radiación y la materia a fin de determinar la estructura y las propiedades de esa materia, pero más allá de lo que sería estrictamente la formación de imagen que podemos tratar con la microscopía. Solo voy a citar aquí un ejemplo, que es que, por ejemplo, si tomamos una muestra de cloruro sódico en polvo, lo bombardeamos con rayos X y después utilizamos un detector para ver en qué ángulos son desviados esos rayos X, veremos que hay una estructura de picos muy característica. Solo ciertos ángulos registramos cantidades importantes de rayos dispersados. Y es tan característica que podemos determinar las distancias atómicas y las posiciones relativas de los átomos en esa muestra y efectivamente caracterizar que lo que tenemos ahí es cloruro sódico. O si es una sustancia desconocida, investigar su estructura atómica por primera vez. Naturalmente podríamos hablar de muchas de esas técnicas, pero creo que lo podemos dejar aquí hoy y quizás programarlo para otra de nuestras charlas. Ajá, muy bien, ya será para el año 2022. Para el año que viene. Por curiosidad, no sé si lo sabes, y la pregunta que me surge es, ¿cuál es el objeto más, o sea, el objeto, la cosa más pequeña que hemos podido ver con un microscopio electrónico? Porque claro, si se llega a una distancia atómica, supongo que como los átomos Aquí son muy diferentes, ¿no? la definición de ver es muy complicada. O, Habrá gente que diga que hemos visto cosas mucho más pequeñas que otros. Al final, en este caso, más que visión, lo que tenemos es interacción. ¿Con qué objetos podemos interactuar? Hay gente que dice que determinadas facetas de la nanotecnología, en concreto lo que se llama la espintrónica, que trabaja con el momento magnético intrínseco del electrón, se mueven en una escala muy, muy inferior a la nanoscala y que de hecho se debería llamar atotecnología. Se mueven en el ámbito del radio clásico del electrón. Pero eso es bastante cuestionable. Si nos centramos en imágenes de microscopía, yo diría que lo más pequeño que podemos ver son algunos detalles de los enlaces atómicos, por ejemplo, que se mueven por debajo del ámbito de los Armstrong, que es una décima de nanómetro. No obstante, con experimentos de scattering, lanzando, por ejemplo, rayos de alta energía sobre átomos, podemos ver lo que ocurre dentro de los núcleos. Y eso ya está en la escala del centómetro, que es todavía 1000 veces más pequeño que el nanómetro. Y si nos vamos a muy, muy altas energías, que es lo que se hace en el CERN, necesitamos paradójicamente máquinas mucho más grandes para ver lo que es más pequeño, pues podemos ir por debajo de eso y ver los constituyentes individuales de los núcleos atómicos. Qué fuerte. La escala más pequeña que puede existir incluso teóricamente es lo que se llama el tamaño de Planck, donde la física conocida deja de tener sentido, pero eso está muy por debajo de los tamaños que nuestro podemos umbral medir. de percepción o de poder entrar ahí con una máquina, ¿no? ¿O sí? Digamos que es el umbral de la realidad y de las interacciones físicas mismas tal como las conocemos hoy en día. Podéis imaginar que la realidad está pixelada, es imposible establecer interacciones realmente por debajo de esa escala de algún modo. Qué fuerte, qué interesante. Yo siempre pienso en la cantidad de horas bueno, no solo de estudio, sino también de discusión y de intercambio entre científicos que conllevan este tipo de inventos tan complejos que a mí, bueno, a mí se me escapan. O sea, yo creo que se nos escapan a todos, también a mí, porque si intentase construir un microscopio electrónico, posiblemente estaríamos hablando del Gran Fuego de Viena de 2021.
No, Así no, que eso no. lo que es realmente impresionante es el trabajo en equipo que supone la ciencia moderna, la Claro. cantidad de pequeños avances teóricos y después experimentales y después técnicos que llevan a la realización de esto. Creo que era Carl Sagan el que llamaba la atención sobre el hecho de que necesitamos a una civilización completa para construir una mina de lápiz, ¿no? Hoy en día, porque efectivamente Sí. hacen tantas partes del proceso. Y ocurre exactamente así también para los dispositivos de alta tecnología. Tantísima gente trabajando en consorcio de manera incluso intertemporal. Ujú. Sí, sí. Vamos a hombros de gigantes, como dijo aquel. En fin, pues muchísimas gracias, como siempre, por estas explicaciones no solo tan interesantes, sino también tan entretenidas. Y solo me queda desearte que pases una Navidad estupenda y también que tengas lo que se dice, que tengas un buen resbalón, que tengas una buena entrada y salida de año. Igualmente, a ver si el coronavirus nos deja Sí, y por supuesto extiendo el mismo deseo a todos nuestros espectadores. muy bien. Pues nada, cuídate mucho y hasta el año que viene. Uy, se me cae el auricular. Hasta el año que viene. Gracias. Chao.